que nos hable, que llene nuestro corazón. Bendito Dios, ayúdanos, Padre, a poder ser llenas de tu sabiduría. Ayúdanos a que podamos entender, a que podamos tener un corazón entendido, Padre. Háblanos por medio de tu palabra, y yo te pido que me des la gracia para poder hablar tu palabra. Es tu palabra, es el consejo que tú nos quieres dar, Señor, en esta hora. Así que sea tu presencia y sea tu Espíritu Santo obrando. Ya ha estado obrando a través de la adoración, a través de la alabanza, y te pedimos que tú sigas confirmando a través de tu palabra lo que quieres hacer en cada una de nosotras, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues es un gozo poder estar aquí en su presencia. Así que bueno, vamos a continuar con la serie que estamos llevando a través del libro de Eclesiastés. Ya estamos más para el final. Y por lo que veo nos va a llevar lo que resta de este año terminar este libro. Y es que pudiéramos apresurarnos y saltarnos y cambiar, pero mire, hay cosas muy importantes que podemos aprender a través de este libro, a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema que es de manera oportuna a nuestros corazones. La enseñanza pasada estudiamos el capítulo 7 de Eclesiastés, hablando de la sabiduría, ¿se acuerdan? Considerando que debemos conducirnos de una manera correcta, ¿sí se acuerdan? Los siguientes capítulos de Eclesiastés siguen hablando de la sabiduría. Si alguien habló de la sabiduría, pues fue Salomón, ¿verdad? El rey más sabio, que Dios le dio sabiduría y entendimiento para discernir todas las cosas. Así que vamos a seguir tocando este tema porque hay puntos importantes que necesitamos seguir entendiendo. Y vamos a verlo ahora a través del capítulo 8. Nuestro tema de hoy es: el corazón entendido ilumina el rostro. A veces los temas pueden ser largos, pero los temas tienen que tener un énfasis en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Y dado a esto, quiero hablar de lo que es la sabiduría de Dios en la vida del creyente. Hablábamos la semana pasada que sí, nos debemos conducir con sabiduría, pero también hay muchas formas de sabiduría. En este libro de Eclesiastés hemos estado hablando, obviamente, de Salomón, un hombre sabio, pero que se desvió, ¿se acuerdan? Él desvió su corazón y eso lo llevó y lo convirtió a ser un hombre necio. Así que vamos al capítulo 8 y vamos a tocar más profundamente el versículo 1. ¿Qué le parece? Abra su escritura, por favor, en Eclesiastés, capítulo 8, verso 1. Y te lo voy a leer en la versión 60. Y después te lo voy a leer en otras traducciones. Dice Eclesiastés 8:1: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, este mismo verso 1. Dice: no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. Pues sí, ¿verdad? El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. A ver, voltea a ver a la de tu lado. Bueno, ahora vamos a ver Eclesiastés 8:1. En la versión Biblia de las Américas dice: ¿quién como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. ¿Qué tal? Aquí es como el sabio, ¿verdad? Aquí es como, ¿quién es como el sabio? Aquí nos habla de la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. En esto habla de la capacidad de poder distinguir entre lo falso y lo verdadero, de poder tener una interpretación correcta. Nosotros sabemos que en la vida necesitamos una interpretación correcta de todo, ¿no es así? ¿Verdad?
Cuando pasamos por tiempos de prueba, ¿qué necesitamos, mujeres? Necesitamos sabiduría de Dios para poder interpretar cuál es el sentido de esa prueba que estamos pasando. Porque las pruebas no son porque sí o sí. No, todo tiene un propósito, por muy fácil o por muy difícil que sea. Todo tiene un propósito. Porque muchas veces las tribulaciones o pruebas que pasamos, ¿sabes? Son una forma en que Dios está queriendo probar nuestro corazón. Sean pruebas, bueno, es que no hay prueba bonita, ¿verdad? Ni fácil, todas son difíciles. Pero de todas las pruebas, muchas veces Dios está queriendo probar nuestro corazón. Estas pruebas son debido a, miren, las pruebas son en diferentes formas. Puede haber pruebas que sean debido a una situación de pecado, debido a la incredulidad, a la falta de conocimiento, pero también hay pruebas que vienen por las cosas naturales. También puede haber pruebas que Dios permite para afirmarnos. También otras veces Dios las permite para hacernos crecer. Dios las permite para saber hasta dónde nosotros podemos llegar, ¿sabes? Entonces, todos requerimos de esa sabiduría de Dios para saber cómo interpretar las cosas que nos están pasando o que nos pueden estar pasando o que pueden llegar a pasar. ¿Cómo saber interpretar los eventos? ¿Cómo saber interpretar los problemas? Porque todos vamos a tener problemas, ¿sí o no? Hemos tenido y vamos a tener problemas, todos. El problema no se va a quitar y aun cuando venimos a Cristo, los problemas no se quitan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos sabiduría para saber cómo llevar esos problemas, esas situaciones, esas necesidades. Las enfermedades que pueden venir a tu vida, a tu familia, para saber qué decisiones tomar en el momento preciso, ¿verdad? Ahorita me vienen a la mente dos eventos de dos familias diferentes, en donde una mujer cristianos el matrimonio, con cáncer, tuvo resultados de que tenía cáncer y pues tuvo que pasar por un proceso. Los procesos, cuando una persona está enferma de cáncer, tiene que pasar por procesos muy dolorosos, ¿sí o no? Muy difíciles. Las quimioterapias son una cosa terrible. Afectan todo, de por sí el cuerpo ya está débil. Las quimioterapias afectan muchísimo más el sistema inmunológico y lo hace más débil, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el cónyuge? Puede pasar muchas cosas. Pero esta mujer, teniendo cáncer, con problemas de cáncer, pues resulta que el esposo no pudo con la situación y la abandonó. Porque finalmente, generalmente los médicos pues no dan muchas esperanzas, ¿verdad? Y pasó con ella. ¿Saben qué fue lo que Dios hizo en la vida de esta mujer? La sanó. ¿Y saben qué hizo el esposo? Después de irse con otra mujer, quiso regresar con ella. En este caso, ella decidió perdonar, pero no continuar con él. Pero hay muchos eventos que pueden marcar nuestra vida. Tengo otro evento ahora, un hombre con cáncer, no cristianos, este matrimonio no cristianos, pero él con cáncer, y la esposa ya no aguanta la situación. Ya no tolera la situación y quiere buscar otros escapes. Entiéndase. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿En qué situación nos encontramos? Tal vez en el que está enfermo o tal vez en la pareja que no está enferma. Hay muchas situaciones en las que nos podemos encontrar en la vida, en tu familia, con un hijo. Pero entonces necesitamos sabiduría para saber qué decisiones tomar en el momento preciso, ¿verdad? Según el predicador, quien es sabio tiene la capacidad de interpretar y comprender mejor los asuntos de la vida. Por eso se necesita sabiduría. Ajá.
Porque Dios obra providencialmente, ustedes y yo lo sabemos. Dios obra providencial, soberana y también misteriosamente. Dice que hay cosas ocultas que aún nosotros no conocemos, pero son providencialmente por parte de Dios. Pero muchas veces es difícil comprender y explicar la forma en que Dios hace las cosas. No lo vamos a poder entender, no le busquemos explicación, como cuando Él permite que algunas cosas estén torcidas y otras estén rectas, o como cuando se muere la persona buena, por ejemplo. Como cuando nos preguntamos, ¿es mi sufrimiento una señal del juicio de Dios? Y por lo tanto un llamado al arrepentimiento, o es una oportunidad para la gracia de Dios y por lo tanto una prueba de mi fe. ¿Verdad? ¿Sí entendimos estas dos preguntas? Entonces necesitamos sabiduría para responder estas y muchas otras preguntas. Porque generalmente nos estamos preguntando, pero aquí el punto no es que nos preguntemos, sino que vamos a hacer. Luego sigue diciendo el versículo, en el mismo versículo 1, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Y leíamos la traducción en lenguaje actual que dice, no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. A ver, ¿cuántas sabias hay aquí? ¿No? Se va a notar. Así de sencillo, la palabra lo enseña, se va a notar. Ajá. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y eso habla de tranquilidad, habla de paz, habla de confianza, habla de seguridad, de alguien que no pierde el control, de alguien que no actúa maliciosamente. A eso nos lleva la sabiduría, mujeres. Qué tremendo, ¿no? Pero qué importante. Es extraño, pero es verdad. La sabiduría de Dios marca la diferencia en la apariencia de las personas. Qué tremendo. Las personas que viven sin Dios en el mundo expresan en sus rostros el orgullo de sus corazones endurecidos, muchas veces por el pecado. Pues es que el pecado nos delata también, ¿verdad? Delata. Por eso el salmista dijo en el Salmo 34:5, solo anótelo en la Biblia, en la traducción Biblia de las Américas: los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. ¿Escuchaste el canto que cantábamos, en el fuego de tus ojos? ¿Quién puede ocultarse de Dios? ¿Quién? Estamos en su mira. Y aquí lo dice este salmo: los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados, porque el rostro va a denotar lo que hay de Dios en nuestras vidas, ¿sabes? Así el predicador contrasta la cara de un pecador endurecido con el hombre sabio que es visiblemente amable en su comportamiento, que se distingue en la expresión de su rostro. Por eso cuando nos levantamos en las mañanas debemos vernos al espejo y preguntarle y ver tu rostro, a ver cómo anda. ¿No? Pues si yo digo. La sabiduría bíblica que trae el Evangelio transforma a las personas. Hace una diferencia en nuestro testimonio, mostrando a las personas la alegría de conocer a Cristo. Es que yo no entiendo de esos cristianos que andan agachados, ¿sabes? Si no. Necesitamos reflejar alegría, mujer. Por eso necesitamos la sabiduría, necesitamos ser sabias. Algo que generalmente cuando hablo con una mujer, cuando me pide un consejo, cuando me mandan un mensaje, cuando yo les mando un mensaje, algo que muchas de ustedes no me dejarán mentir, les digo: necesitas sabiduría.
Busca sabiduría, que Dios te dé sabiduría. Es una palabra que ha estado en mi vocabulario de mucho tiempo desde que yo conozco a Cristo. Porque necesitamos entender, y es que ahorita vamos a ver, pero la sabiduría no es nada más decir, tengo sabiduría, oh Señor, dame sabiduría. No, es mucho más allá, es algo mucho más profundo. Ahora bien, la sabiduría y la sabiduría y el conocimiento son dos temas recurrentes en las Escrituras que están relacionados, pero que no son sinónimos. Mucha gente confunde el conocimiento con la sabiduría, pero no es lo mismo. El diccionario define la sabiduría como la capacidad de discernir o juzgar lo que es verdadero, correcto o duradero. El diccionario define la sabiduría como una capacidad de discernir o juzgar lo que es verdadero, correcto o duradero. El conocimiento, en cambio, es la forma que obtenemos a través de la experiencia, el razonamiento o el conocimiento. Fíjense. El conocimiento, en cambio, es la forma que obtenemos a través de la experiencia, el razonamiento o el conocimiento. Son dos cosas distintas, ¿verdad? El conocimiento puede existir sin la sabiduría, ¿sabes? Por ejemplo, podemos hablar de gente muy inteligente, como ¿quién te gusta? Como Stephen Hawking. Un científico con mucho conocimiento, sufría de esclerosis desde muy corta edad, y murió de eso, pero ¿sabes? Aún así era ateo. Tenemos a muchos, Mark Zuckerberg, a muchos. Es gente con conocimiento muy elevado en esto de lo científico, lo tecnológico, las computadoras y cuánta cosa. Tienen ese conocimiento, pero carecen de sabiduría. ¿Se dan cuenta? Se consideran hombres muy sabios, pero la realidad es que carecen de sabiduría. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. No reconocieron a Dios como el Señor de sus vidas. Algunos todavía no reconocen a Dios como el Señor de sus vidas. Y como les decía, se puede tener conocimiento sin sabiduría, pero no puede ser al revés. Por ejemplo, tú puedes tener el conocimiento de usar una escopeta, ¿verdad? Para cazar, ¿eh? Aprendes cómo cortar cartucho. Bueno, tienes que aprender cómo cortar cartucho, cómo observar, cómo tirar a la distancia, para poder tirar a esa ave que quieres cazar. Y tienes que tener el conocimiento, ¿verdad? No es nada más que agarra la escopeta y pum, pum, pum. No, pues no, ¿verdad? Allí ya tienes el conocimiento. Pero, ¿sabes? Necesitas sabiduría para saber cuándo y en qué momento es oportuno usar esa escopeta. ¿Verdad? Así que la sabiduría lo que hará es tener esa arma guardada hasta el tiempo que vayas de cacería. Y no que la quieras usar de manera incorrecta. ¿Verdad? Porque sí se puede usar de otra manera. Pero la sabiduría te lleva a actuar de manera correcta. Y esto aplica también en términos espirituales. Dios quiere que tengamos conocimiento de Él, amadas. Y todas lo sabemos. Dios quiere que tengamos conocimiento de Él y de lo que Él espera de nosotros. Además, para poder obedecerle debemos tener el conocimiento de su palabra. Definitivamente. De sus mandamientos, ¿verdad? También. Pero no solo el conocimiento, debemos tener sabiduría de cómo aplicar ese conocimiento. Dice la palabra que la sabiduría es un don de Dios, ¿sabes? La sabiduría, ¿sí sabías que la sabiduría es un don de Dios? Nosotros no vamos a un instituto o a la universidad para conocer o aprender sabiduría. Es algo
que proviene de Dios. Ajá. Como bien lo dice Santiago 1:5, ¿se acuerdan? Y ya lo veíamos también en la enseñanza anterior. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídala a Dios, y además dice que Él nos dará abundantemente. No nos va a cuestionar porque le pidamos sabiduría. Dice que Él nos la da abundantemente, pero necesitamos pedirla. Entonces no se necesita ir a un instituto para conocer o aprender sabiduría, se necesita pedirla a Dios. No nos dice que vayamos con el mejor teólogo del mundo, no, dice pídela a Dios, quien da generosamente y sin reproche, y le será dada. No dice y va a haber Dios o va a ver si no las da, no, dice si tú la pides te la va a dar. El que da la sabiduría es Dios, mis queridas hermanas. Así que Dios nos bendice con sabiduría. Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que cada una de las mujeres seamos sabias. Dios quiere, ¿eh? Por eso nos dice, pídela. No te quedes sin sabiduría, pídela. Porque Dios nos quiere bendecir. ¿Cómo? Con sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué nos quiere bendecir con sabiduría? Como dice Salomón en el versículo, para que sepas interpretar correctamente las cosas. Y como también lo vemos en el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios está plagado de sabiduría. Empezando desde el capítulo 1, cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Con qué debemos empezar? Con tener temor de Dios. Porque también añade más los insensatos, hablando de insensatos necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, una persona sin conocimiento, ¿cómo es? Ignorante. Pero una persona sin sabiduría, ¿sabes cómo es? Es necia. ¿Verdad? Sí, porque alguien que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas o posturas equivocadas demuestra con ello muy poca inteligencia, aunque tenga mucho conocimiento. Y aquí debemos empezar a analizar de qué manera la sabiduría ha marcado tu matrimonio, mujer. ¿Verdad? ¿De qué manera ha marcado a tu familia? ¿O de qué manera ha marcado tu propia vida? ¿O de qué manera la sabiduría te ha llevado a guiar a tus hijos? ¿De qué manera la sabiduría te ha llevado en un cristianismo que a Dios agrade? Ahora pensemos, ¿qué es lo que nos ha dejado la necedad a través de los años? El ser necio, el apoyarte en tu propio conocimiento y o en tu propia prudencia, ¿qué te ha dejado? ¿Te das cuenta? Ahora veamos que hay diferentes tipos de sabiduría. ¿Por qué hay diferentes tipos de sabiduría? Número 1, existen los sabios según ellos mismos. A los que la Biblia les llama necios. Número 2, existen los sabios según los demás. A los cuales la Biblia los alaba y los reconoce. Número 3, existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran, como Stephen Hawking. Pues había mucho conocimiento, mucha ciencia, físico, matemático, tanta cosa. Pero cuando murió, ¿qué pasó? Se acabó. Número 4, existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos y la Biblia los llama hombres nacidos de Dios.
Entonces, miren, Proverbios está plasmando la esencia real de la sabiduría. La sabiduría de Dios te hará un necio, sí, un loco, un insensato para el mundo. Para el mundo. Eso es el Evangelio, la palabra lo dice, ¿no? Porque el Evangelio es locura. Y esa es la locura del Evangelio para los que no lo conocen. Y podemos tener conocimiento abundante, pero cuando hay falta de sabiduría, se puede decir que somos necios con conocimiento. Sabiduría es más que saber mucho, ¿sabes? Sabiduría es más que conocer mucho. Sabiduría es más que experimentar mucho. En Proverbios 1:7 encontramos esa verdad absoluta, porque cuando tenemos temor de Dios, adquirimos sabiduría, y la sabiduría comienza cuando reconocemos quién es Dios. Y la sabiduría también nos lleva a conocer el propósito de Dios. Me gusta ese salmo que dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. O sea que Dios cada día nos da la oportunidad de nuevas misericordias. ¿Se dan cuenta cómo es la sabiduría de Dios? Ay, perdón. En cambio, el insensato actuará guiado por sus propios impulsos, por sus sentidos, por sus deseos, y el resultado será catastrófico cuando no tenemos sabiduría de Dios. Porque somos impulsados por los sentimientos, por los impulsos, por las emociones. Imagínate, ¿dónde estarías tú sin la palabra de Dios? ¿Dónde estarías ahora? Durmiendo, dice. Descansando. O a lo mejor queriendo ver qué voy a desayunar, no sé. ¿O en qué problemas te has metido por no tener la sabiduría de Dios? Hay un costo muy alto por ignorar a Dios, ¿sabes? Cuando no lo tomamos en cuenta. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de ignorar a Dios? ¿Habrá consecuencias? Lo hemos estado viendo con Salomón, ¿sí o no? Con esta serie que llevamos ya un tiempo atrás, y la enseñada pasada tocábamos algunos puntos. Salomón nos muestra respuestas concretas, y la mayoría de nosotros hemos sufrido consecuencias por hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí o no? Todos lo hemos hecho en algún momento. Y hay consecuencias cuando no pedimos a Dios su opinión, cuando no ponemos a Dios por delante, cuando no consideramos lo más importante en Dios. Proverbios 14:2 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Esto según su conocimiento, ¿verdad? Dice, pero su camino es camino de muerte. Mira dónde nos conduce. La falta de entendimiento, la falta de sabiduría. Hay cosas que a nosotros nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos pueden llevar a un precipicio. Muchas veces nos dejamos seducir por cosas que aparentemente parecen buenas, ¿sí o no? Ay, ¿qué tanto es tantito? Ni que me fuera a pasar algo. ¿No? Que aparentemente parecen buenas, correctas, sabias, pero que al final nos van a llevar al desastre, a la ruina y a vivir una vida, pues a lo mejor triste, amargada, difícil, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿qué es la sabiduría según la palabra? Bueno, encontramos que la sabiduría es la palabra griega Sophia, con PH, Sofía, pero con PHIA, que significa inteligencia, conocimiento, discernimiento. Si bien es cierto que quiere decir conocimiento, ya vimos que son dos cosas diferentes a la hora de aplicar. Sabiduría es la capacidad en conocimiento y habilidad. Es la práctica del conocimiento adquirido. La idea práctica de sabiduría según la Biblia entonces es una habilidad. Esa es la sabiduría.
en la práctica, es una habilidad. Somos capaces para hacer las cosas correctamente, entonces sabiduría te capacita para tomar las mejores decisiones, no las que te convienen. Cuando tú tienes sabiduría, no actúas a conveniencia, sino que actúas correctamente, no importando el precio que tengamos que pagar. Eso es sabiduría de Dios. No vas a ver por tus propios deseos o por tus propios propósitos, sino por lo que Dios te está diciendo que debe de ser. Mira, en el Antiguo Testamento se usa esta palabra para describir la capacidad, por ejemplo, de los que confeccionaban telas. ¿Te acuerdas? Había muchas mujeres que confeccionaban, que hacían vestidos, que hilaban. ¿Sí te acuerdas? Pero necesitaban tener sabiduría. También esta palabra se usaba en varios artesanos, en los que trabajaban los metales preciosos. Se refería a todos los oficios porque en cada oficio se requiere una habilidad. Sí, porque tú puedes tener un conocimiento para coser un vestido. ¿Cuántas pueden coser un vestido? Yo creo que todas podemos, aunque sea ahí, hacer nuestros pininos, ¿no? Pero se requiere la habilidad, fíjate, para saber cortar, para hacer los trazos, para conocer la tela que más convenga según el diseño, ¿verdad? Para ocupar el hilo adecuado, para ocupar la máquina que se necesita, over o no sé qué tanto. Recta, over y no sé qué más. Porque una cosa es lo que se aprende. A lo mejor sabes coser bien, ¿sí? Pero a la hora de la práctica, que se deben de utilizar diferentes formas de coser o de utilizar las máquinas que se usan para diferentes costuras, tal vez no puedas, ¿verdad? Porque no tengas el total conocimiento ni la experiencia para poder confeccionar, coser o como se le llame. ¿Te dan cuenta que son dos cosas diferentes? Se necesita la habilidad. Esto es la sabiduría, la habilidad. Alguien que tiene el talento de la costura, que tiene la experiencia, lo sabe hacer sin ningún problema y con mucha facilidad. Ahora, yo he conocido quien sabe coser, pero no quien sabe cortar. Yo he conocido quien sabe coser, pero no sabe hacer trazos. ¿Se dan cuenta? Se necesita la habilidad. Pero si yo quiero confeccionar un vestido, bueno, me va a costar ir paso por paso y de la A a la Z. Pues sí, porque no tengo ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la habilidad. Así que para cada oficio se requiere habilidad. Proverbios usa la palabra sabiduría para hablar de la habilidad que se necesita de vivir de una forma que honre a Dios. La persona sabia tiene la habilidad que se necesita para tomar decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios. No es de que vamos a ver una situación y ya, no, así, no, espérate, piensa. Primero analiza, razona para tomar una decisión. Por eso la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios para alguien que ama a Dios y que es su discípulo, dice que no son gravosos. ¿Por qué? Porque ahí hay sabiduría de Dios. Pero como, ¿por qué yo le voy a obedecer? Falta de sabiduría. Cuando no nos cuesta trabajo, cuando aceptamos los mandamientos, es porque tenemos la sabiduría de Dios. Mira, como por ejemplo, cuando el mandamiento dice no robarás, inmediatamente tú reconoces, ¿sí o no? Tú sabes interpretar las cosas de esa advertencia. Cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, tú interpretas con la sabiduría de Dios. Posees esa habilidad de lo difícil que es si no cumples con los mandatos.
Sí, porque alguien que no tiene la sabiduría de Dios y o no conoce a Dios, pues es muy fácil adulterar, no le importa, ¿verdad? No le importa, no lo ve mal, es algo normal. Así que la persona sabia tiene la habilidad que se necesita para tomar esas decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sí se necesita sabiduría. Si para ti es gravoso obedecer a Dios, si te cuesta obedecer, entonces yo creo que ahí hay un problema. El problema es que te cuesta interpretar las cosas. ¿Por qué? Porque hay falta de sabiduría. Y lo que distingue la sabiduría bíblica de la sabiduría humana es que ésta tiene su fundamento en el temor de Dios, como lo dice Salomón. Porque nosotros tenemos un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento, mujeres? La palabra de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro fundamento, puesto que Dios es la fuente de sabiduría. Él es el proveedor. Él es quien nos da todo, quien nos da las cosas. Por eso dice, pídanme, y mediante la sabiduría de Dios adquirimos la habilidad de observar las formas en cómo funcionan las cosas. Adquirimos la habilidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y escoger la mejor forma de nosotros poder actuar. Es que no se trata de mi perspectiva. ¿Sí entendemos esto? No, se necesita ver cuál es la perspectiva de Dios. Y si se dan cuenta, no es difícil, pero lo tenemos que entender, ¿verdad? Por eso se nos hace gravoso, porque no lo entendemos. Por eso en Eclesiastés 8:1, vuelvo a repetir, dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Hace una pregunta. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Ahora hay cosas diferentes en lo que es sabiduría, porque también está la prudencia, la inteligencia y está el discernimiento, que no es lo mismo, no debemos confundirlas. Porque, por ejemplo, la sabiduría es la habilidad para tomar decisiones acertadas, para interpretar correctamente las cosas en la base del conocimiento de Dios. Ahora, la prudencia es la capacidad de pensar claramente de posibles riesgos. La prudencia te protege, te adecúa, eres cauteloso en el curso de las decisiones. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de prudencia, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si viajas en carretera y el letrero dice que la velocidad debe de ser de 60 kilómetros por hora y tú vas a 140 o 160 kilómetros por hora, ¿qué está pasando? Estás siendo imprudente, ¿verdad? No estás pensando claramente, no estás pensando sobre los riesgos. Como cuando alguien se pasa el alto, no está pensando sobre los riesgos. Si ya dice rojo o ya está, cuando la luz está en amarillo, ¿qué significa? Que ya te tienes que parar. Pero como somos bien habilidosos, que pensamos que sí podemos librarla. ¿Y qué tal? ¿Qué pasa? Imprudencia. Por eso hay tantos accidentes. Porque no se está pensando claramente acerca de los riesgos. Estamos pensando que somos hábiles y a lo mejor sabios, pero no pensamos en los riesgos. Por eso son los señalamientos para enseñarnos a ser prudentes. No están puestos porque sí. Inteligencia es la comprensión básica de los principios morales y éticos. Inteligencia. Y discernimiento es distinguir una cosa de otra hablando espiritualmente. Hay gente que no posee discernimiento de Dios, pero fácilmente distingue entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Entre lo que es blanco y lo que es negro, ¿sí o no? ¿Sí o no distinguimos?
Pero el discernimiento que Dios nos da es la capacidad de poder distinguir de una verdad y una verdad a medias, ¿no? Como cuando alguien te dice, ay, no voy a poder venir porque fíjese que... Y tú, ¿y si fuiste? ¿A dónde? Una verdad a medias. Ahí debe de haber discernimiento, ¿verdad? Ahí es donde el que no conoce a Dios no sabe distinguir. Ahí está la diferencia. Entonces la sabiduría es el uso correcto de ese conocimiento, de esa experiencia, de esa inteligencia y de esa prudencia. Ahora, volviendo al ejemplo de Salomón, veamos cómo él pide sabiduría a Dios. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Pero es importante que nosotros sigamos recordando todo esto. Este Salomón fue el que sucedió a David como rey siendo aún muy joven, David su padre. Y como joven le costaba trabajo dirigir al pueblo, ¿se acuerdan? Pues Salomón a su corta edad ya había tomado una responsabilidad para servir a Dios. Pero veamos qué pasó en la vida de Salomón rápidamente. Yo te lo leo, nada más si tú quieres anótelo, pero dice en Primera de Reyes 2:1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Para qué la sabiduría? Para prosperar. Para prosperar. Estas fueron palabras del rey David a su hijo Salomón. Fíjense, hermanas, lo que le dice: si andas en los caminos de Dios y guardas sus mandamientos, entonces prosperarás en todo lo que hagas y emprendas. ¿Usted cree que estas palabras no le retumbarían a Salomón? Y que hasta hubo temor en su vida. ¿Por qué? Porque era muy joven y se podía equivocar. Por eso pidió sabiduría a Dios. Salomón al inicio de su reinado fue un hombre, ¿sabes? Al inicio de su reinado fue un hombre prudente, inteligente, emprendedor, con la capacidad de mucha sabiduría. Por eso le pidió a Dios sabiduría. Le dijo: dame la habilidad de poder aplicar correctamente el conocimiento, dame la habilidad de actuar correctamente y ser prudente. Dame la habilidad de poder reconocer entre la verdad y la media verdad. Y luego en Primera de Reyes 3:7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él estaba diciendo una verdad. Dice en el verso 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aquí Salomón está reconociendo que había sido puesto por Dios para desempeñar un cargo público como rey. Pero reconoce algo importante. Dice: soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, no tengo experiencia para gobernar, mi conocimiento no es suficiente, y él está reconociendo que no sabe lo que debería hacer en ciertas situaciones. Y aquí me viene a la mente algo importante. Yo en mis años de trabajo, tú cuando terminas tus estudios o aún estando estudiando vas y buscas trabajo, ¿verdad? Y bueno, cuando tú empiezas no tienes experiencia, ¿verdad? La experiencia se adquiere. Tú puedes terminar una carrera, pero hasta que tú no trabajas no obtienes experiencia. Entonces yo me acuerdo que iba a buscar trabajo y me decían: es que se requiere experiencia. Y yo les decía: sí, pero ¿cómo quiere que tenga experiencia si no me dan la oportunidad de un trabajo? Yo sí les decía. ¿Verdad? Pues sí. Porque si usted no me da yo me acuerdo que había quien me decía: no, pues sí. Pues sí. ¿Cuándo voy a tener experiencia? Por eso quiero trabajar. Y bueno, de repente me acuerdo que también había lugares en donde me decían: ¿sabe hacer esto?
sabe hacer aquello, sabe hacer acullá, sabe. Y bueno, tú sin experiencia, yo le decía, bueno, mira, yo no sé hacer esto, pero si me das la oportunidad de trabajar, yo aprendo y dime, si no, después lo hago. No nos debemos de limitar. Sí, porque si te preguntan, ¿sabe hacer esto? No, pues muchas gracias. Se tiene que ver la habilidad, ¿sí o no? Se tiene que ver la habilidad. Entonces, yo llegué a tener trabajos que requerían experiencia sin tener experiencia. Porque yo creo que era más mi habilidad, ¿verdad? No lo sé. Dios actuando soberanamente, pero se necesita la capacidad para reconocer también nuestra incapacidad. Porque también yo tenía que reconocer, yo no le iba a decir, sí lo sé hacer, y a la mera hora que me dijeran, órale, aplícalo, y ahí te quedas sola. No, ¿verdad? No, tenemos que hablar con verdad también, pero entre eso, Dios es soberano. Eso es lo que a muchos nos puede pasar ante muchas situaciones. No saber qué hacer ante un problema, no saber qué decisiones tomar ante una dificultad en el matrimonio, ante una enfermedad, qué sé yo. Eso es lo que estaba pasando con Salomón. Él reconoce su incapacidad para reconocer correctamente. En este caso nosotros deberíamos de ser como Salomón. En este caso, para reconocer nuestra incapacidad para guiar nuestra vida de manera correcta, porque a veces nuestra propia vida no la podemos guiar, no sabemos cómo guiarla, y no bajo nuestros propios recursos, nuestras propias ideas, nuestros propios sentimientos, sino a la manera de Dios. Miren, Salomón tenía un gran desafío por delante, que era crecer en sabiduría. Y un paso a la verdadera sabiduría es reconocer nuestras carencias. Necesitamos ser humildes para reconocer de lo que carecemos y lo que no podemos hacer. Pues como lo que te digo del trabajo, ¿no? Y después, bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Pues aplicarte, ¿no? A ver, enséñame, a ver, ¿cómo lo hago? A ver, órale. Y luego dicen que el alumno supera al maestro, pues bueno, ¿no? Sí, entonces tienen que superar, tenemos que superar todas las cosas que se nos presenten, todo lo que nos estemos enfrentando. Puede haber cosas que no sepamos qué hacer, pero mira, hermana, toma la disposición y la habilidad para hacerlo. A lo mejor te haces más diestra, ¿verdad? Entonces nunca digas no, por ahí dice, ¿no? Nunca digas no, no puedo, nunca digas no puedo. A ver, inténtalo, si intentándolo no, bueno, entonces no era lo tuyo. Si intentando quieres hacer una puerta y no te sale, pues no era lo tuyo, no la hagas. Pero a lo mejor puedes hacer una mesa y sí te sale. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces se preguntaba Salomón, ¿cómo podemos guiar a un pueblo tan grande, que tiene diferentes planes, que tiene diferentes ideas, carácter, sentimientos y necesidades? ¿Y qué dice Salomón? Necesito sabiduría. Eso es lo que requerimos nosotras, hermanas. Como madres, nos deberíamos estar preguntando cómo poder guiar a nuestros hijos correctamente. En nuestro matrimonio nos deberíamos estar preguntando cómo poder llevar mi matrimonio correctamente. Esto es lo que necesitan los que presiden para guiar una congregación también. Porque hay diferentes personas que tienen diferentes planes, diferentes ideas, diferentes sentimientos, diferentes apreciaciones, diferentes caracteres, diferentes necesidades para guiar una congregación, y se necesita sabiduría, así como Salomón pedía. ¿Verdad? Y lo mismo necesita, así como la mamá necesita tener sabiduría para guiar a sus hijos, lo mismo necesita el padre, lo mismo se necesita como esposas, lo mismo se necesita como esposos, se necesita sabiduría. La habilidad para poder guiar, para poder gobernar a los hijos, a la familia. Ahora, ¿cómo podemos guiarlos? Lo mismo se preguntaba Salomón, ¿sí se fijan? Entonces nosotras tenemos que hacer lo mismo que hizo Salomón. ¿Qué pidió?
Sí, pero además pidió un corazón entendido. Miren, versículo 9, en Primera de Reyes 3. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Miren, en el versículo 9, pidió corazón entendido, pidió discernimiento, pidió juzgar, pidió gobernar, pidió muchas cosas, pero en todo se englobó ¿en qué? En sabiduría. Hermanas, nuestra sabiduría siempre debe consistir en mirar al Señor, siempre, no en otras cosas, no en estar rebatiendo con las personas, no en estar discutiendo. Eso no es sabio. Salomón pide un corazón entendido para juzgar correctamente, y eso es lo que necesitamos nosotros, tener un corazón entendido para juzgar todas las cosas y no dejarnos llevar por la primera impresión, ¿verdad? Porque, ese es otro punto. No dejarnos llevar por las apariencias, no dejarnos llevar por lo que alguien viene y nos cuenta. Necesitamos de esa sabiduría. ¿Se acuerdan de cuando vinieron dos mujeres con un bebé delante de Salomón, cuando ya era rey? A una se le había muerto su bebé, su hijo. Y las dos peleaban por el bebé vivo, ¿se acuerdan? Y dice Salomón, bueno, pues como no es de ninguna, partan al niño en dos y denle la mitad a una y denle la mitad a otra. Y la mujer insensata dijo, sí, pártanlo, pártanlo. Pero la verdadera madre dijo, no lo partan, dénselo a ella. No lo partan. Y Salomón supo interpretar correctamente las cosas, supo discernir quién era la madre. Dijo, dénselo a ella, ella es la madre. Porque brotó el amor del corazón, de las entrañas. Pero se necesita discernimiento, pero también sabiduría, ¿verdad? Y Salomón supo interpretar, discernir. Ese es el tipo de sabiduría que necesitamos para saber resolver todos los asuntos, queridas hermanas. Necesitamos iluminación para pensar claramente en los tiempos de confusión, porque hay tiempos de confusión, ¿sí o no? En los tiempos de caos, hay tiempos de caos. Pensar claramente en los tiempos de desconcierto, porque van a venir tiempos difíciles. Vamos a enfrentar cosas difíciles, pero sabes una cosa, son necesarias. Habrá momentos en que no sabremos qué hacer, no sabremos qué pensar, no sabremos qué decir, no sabremos qué hacer, pero dice Salomón, dame sabiduría, ¿verdad? Si estamos pasando por una situación así, ya sabes lo que tienes que hacer. Pide sabiduría. Ahora fíjense, como seres emocionales que somos, nos dejamos llevar por los sentimientos. ¿verdad? Nos dejamos llevar por las emociones que nos hacen perder el sentido de las cosas. No debemos juzgar las cosas por un sentimiento, ¿verdad que no? No. Es como en una amistad, que te enteras que esa amistad anda hablando mal de ti. Y bueno, prefieres dejarle de hablar por lo que anda diciendo de ti, en lugar de ir con esa persona y hablar con ella. Porque muchas veces hay quien malinterpreta las cosas y te pueden venir a decir las cosas como no son o como no se dijeron, o una verdad con una mala intención. Es muy importante observar las intenciones de cómo se dicen las cosas. De ese comentario que te dijeron, y bueno, tú terminas haciendo un juicio de ellos sin antes haber hablado con la persona correcta, con la persona adecuada para arreglar las cosas. Porque se tiene que hablar con la persona, ¿sí o no? Y no quedarnos con nada, porque cuando esto pasa las personas se quedan resentidas.
¿verdad? No quedarte con la parte de la versión que te dijeron, porque vuelvo a repetir, hay personas mal intencionadas. Y por eso debemos tener sabiduría de saber con qué intenciones la persona me está viniendo a decir lo que me dice. Y no dejarnos llevar por los sentimientos más bien, ni por las emociones. Porque ¿saben qué pasa? Las emociones nos hacen juzgar, no nos hacen juzgar con objetividad, sino todo lo contrario. Las emociones no nos permiten juzgar con justo juicio. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. No permitirnos ser emocionales, ni sentimentales para envolvernos en el problema de otra persona. Necesitamos ser objetivos en muchas cosas para juzgar correctamente. Las mujeres no somos así, ¿verdad? Necesitamos sabiduría para pensar. No te dejes llevar por lo que dicen que los pastores son. No, yo digo que hay que conocernos, ¿no? Conózcanos. Bueno, pero es que hay personas a las que no les gusta que les digan las cosas como son. Y en los pecados en los que están incurriendo y juzgan mal las cosas. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría en su vida. Pero imagínense ustedes que como pastores fuéramos meramente emocionales y nos dejáramos llevar por todo lo que la gente viene y nos dice. Entonces, ¿cómo estaríamos? Cuando alguien viene a hablar de otra persona, bueno, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a hablar con esa persona. Nosotros siempre lo hacemos y mi esposo siempre, a ver, me lo vas a decir delante de ella. Y luego ya así como, bueno, sí. Sí, porque debemos juzgar las cosas no por una parte, sino por ambas partes. Entonces tenemos que ir a hablar con la persona de lo que están hablando antes de juzgar. Y no tomar un juicio o inclinarme fácilmente a lo que me están diciendo de esa persona hasta no saber. Y más, bueno, cuando conocemos a una persona, pero bueno, pues si vienen a decir algo, bueno, a ver, vamos a constatar, a ver qué está pasando, ¿verdad? Necesitamos ir con la persona y escuchar sobre la acusación que le están haciendo. Eso es tener objetividad y tener la sensatez de juzgar una situación con sabiduría y no dejarnos llevar con facilidad, porque las emociones nos hacen perder objetividad para juzgar un asunto, ¿sabes? Y lo mismo pasa con la familia, y con los mismos hijos. Los hijos son muy dados a que yo te vengo a decir, es que mira, mi hermano me hizo y así asá, y así asá. ¿Y qué hacen muchas veces los padres? Ya disciplinaron al que no cometió la falta. Y el otro voltea, lero. Tenemos que ser objetivos, tenemos que tener justo juicio y tenemos que tener sabiduría. ¿Verdad? Como te decía, esto lo podemos ver claramente con los hijos. Y no dejarnos llevar por los sentimientos y las emociones, porque son nuestros hijos. Hay quien termina disciplinando al que es inocente. Bueno, ya te dije. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Seguro que mucho, Seguro que mucho. Entonces, requerimos sabiduría para poder pensar, elegir y hablar objetivamente. Algo que mi esposo y yo hacíamos, sobre todo cuando eran mis hijas pequeñas, es que mamá me dijo, me hizo, me tornó, me quitó, bla, bla, bla. Así, vengan las dos están en disciplina. ¿Pero yo por qué? Si no lo hice, bueno, las dos están en disciplina. Cuando lo ameritaba, ¿verdad? Porque a veces también los hijos son muy dados a querer disciplinar al otro, a que lo disciplines, ¿no? Es como cuando alguien quiere venirte
venirle a hablar a tu esposo mal de ti, ¿para qué? Para que te llame la atención. ¿Por qué? O sea, ¿como por qué? ¿No? Entonces, muchas veces, ¿qué pasó? Entonces, miren, Salomón no debía ser partidario, él no debía ponerle afecto a sus decisiones. Y ese es el problema que tenemos los hombres, le ponemos afecto a nuestras decisiones, le ponemos a nuestras opiniones, afecto al juzgar una decisión. Salomón debía tener un carácter objetivo e imparcial, prescindiendo de las consideraciones personales y emocionales, como lo que hizo con aquellas dos mujeres. Es un caso, pero debió haber habido muchos casos en la historia del reinado de Salomón. No se dejó envolver por los sentimientos. Él tuvo que ser objetivo, tuvo que ser imparcial. Miren, de verdad, si algo necesita la mujer es ser sensata. Y más siendo una mujer de Dios, ¿verdad que sí? Porque sí vemos aquí mujeres de Dios, ¿o no? No podemos pretender que tenemos un conocimiento, pero no tenemos sabiduría y por supuesto no aplicamos la sabiduría. No, pues no. Porque definitivamente estamos cerrando en ese conocimiento y estamos constatando que las cosas en Dios no son así. Así no son. También como madres fallamos en la disciplina de nuestros hijos, porque muchas veces no lo hacemos objetivamente, sino que juzgamos un hecho subjetivamente y muchas hacen juicio de valor dejándose llevar por los sentimientos y por la opinión de otros. Además, de esa manera no es saludable para la familia. Pero si esas cosas pasan en la familia, esas cosas van a venir a pasar en la iglesia y ¿sabe? Eso tampoco va a ser saludable para la iglesia. Definitivamente no. Si nosotros tenemos la sabiduría y la capacidad de discernimiento, entonces sí será saludable para la iglesia. Porque la sabiduría es esa habilidad de ver a la gente, de ver los eventos, de ver las situaciones y los problemas. Bueno, ¿sabe cómo? Como Dios los está viendo. A eso nos va a llevar la sabiduría. El cómo Dios está viendo, el cómo Dios está viendo esto, cómo Dios está viendo aquello, qué piensa Dios de esto, qué diría Dios de esto y aquello. ¿Qué propósito hay en todo esto? Y a través de la revelación de Dios se nos muestra la mente de Dios en asuntos aún cotidianos y comunes, ¿sí sabes? Hay veces que no sabemos qué hacer en cosas tan simples. Y si no sabemos qué hacer en cosas simples, ¿cómo vamos a poder saber qué hacer en las cosas más difíciles? Entonces se requiere un corazón entendido. Fíjate, hermana, aún para cocinar, a veces necesitamos la sabiduría de Dios. Yo creo que siempre. Aún para cocinar necesitamos la sabiduría de Dios. Porque a una se les olvida ponerle sal, y no porque no les guste la sal, sino porque se les olvidó y ya el guiso quedó sin sazón. Entonces se necesita sabiduría, aún para cocinar, para guiar a nuestros hijos en sus estudios, se requiere la sabiduría de Dios. Para hacer ayuda idónea, se requiere un corazón entendido con la sabiduría de Dios. Miren, cuando nos damos cuenta que esto trasciende para la eternidad y que vamos a darle cuentas a Dios de lo que Él está poniendo en nuestras manos, yo creo que no nos queda otra cosa más que pedirle a Dios tener un corazón entendido, ¿sí o no? Si de todas maneras me voy a morir, pero yo me voy a morir y mejor quiero estar con el Señor, Señor, dame un corazón entendido, ¿verdad? O bueno, yo no sé tú qué quieras, pero yo creo que es lo más sensato, ¿verdad? Porque se requiere un corazón entendido sobre nuestra conducta personal, mujeres. Se requiere un corazón entendido aún sobre las relaciones sexuales.
En los negocios. No voy a profundizar, pero habrá el momento que profundicemos, porque aún en estos aspectos a veces hay necedad en el corazón, ¿verdad? En los negocios, en las deudas, en la disciplina, en el carácter, en el trabajo, en la ayuda al prójimo, en el amor, hasta en el perdón. Se necesita la sabiduría de Dios. Se requiere de la sabiduría para hablar con prudencia, con decoro, hasta en nuestra manera de vestir. Se requiere la sabiduría de Dios para ser decorosas en nuestro arreglo y tantas otras cosas de las cuales requerimos sabiduría, entendimiento. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Tú y yo necesitamos asumir este compromiso de que no debo enfrentarme a los problemas basado en mi experiencia personal, no debo enfrentar una situación apelando a mi juicio personal ni a mi apego personal. La objetividad nos lleva a ser claros y contundentes. No es no, se acabó. Pero ¿por qué no vas? ¿Por qué no? Es que te regañan, en tu iglesia no te dejan hacer nada. No, discúlpame, yo tengo convicciones. Por mi convicción, yo no voy a ese lugar. Pero no, es que no puedo. ¿Por qué no te tomas una copita? Es que estoy tomando medicamento. Por mis convicciones. A mí nadie me prohíbe, la palabra misma no me prohíbe, pero yo tengo convicciones. Aún para tomar decisiones y buenas decisiones se necesita sabiduría. Mira, en Primera de Reyes 3:11, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Esta fue una oración de Salomón y Dios se agradó de esta oración. Mira, tanto así se agradó que le respondió en el verso 12: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Ay, ¿cómo crees? Dios, haciendo conforme a las palabras de Salomón, dice: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué tremendo, ¿no? Dios escucha la oración, escucha el clamor y se da cuenta de cómo están las intenciones de nuestro corazón. Querida hermana, tú y yo necesitamos corazón entendido para interpretar correctamente cada situación, cada evento, para reconocer lo que es mejor. Hay tantas cosas que como mujeres necesitamos, ¿verdad que sí? Bueno, hasta para comprarte un labial, por decir algo, se necesita sabiduría. Sí, porque bueno, vas a comprar un labial y te compras 10, pues ¿cómo? Y luego ya no te quedó para la carne, a ver. O bueno, que sea para los frijoles. Se necesita sabiduría hasta para ir y comprar un labial. Sí, hermanas, de verdad. Bueno, es que, ay, ya, mi amor, ya no me alcanzó. Pues, ¿qué compraste? ¿Cuántos kilos de carne? Ay, ninguno. Pero mira qué bonito se me ve el labial, ¿verdad? No. Sí, se necesita sabiduría. Pero quiero decirte, mi querida hermana, que si tenemos la sabiduría de Dios, lo tenemos todo. Porque como ya lo vimos, la sabiduría es la capacidad y la habilidad para saber hacer las cosas correctamente. Nótales, es la capacidad, pero también es la habilidad para hacer las cosas correctamente, para tomar buenas decisiones, para saber guiar, para saber conducirnos. Además, como lo dice en Eclesiastés 8:1, en la traducción en lenguaje actual, en la última parte, el que es sabio siempre se ve sonriente y amable. A ver, voltea a ver a tu compañera. ¿Verdad que sí? Así nos debemos ver, sonrientes y amables. Así es, un corazón entendido va a estar alegre, va a estar sonriente, va a tener buenas intenciones. Hermanas, busquemos la sabiduría para que se mude la tosquedad del rostro. El que entendió, entendió.
y se note en nosotras la alegría. Mira lo que dice Proverbios 15:13. Dice, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Pero mira lo que dice después, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando nuestro corazón no está alegre, cuando nuestro corazón no es entendido, cuando nuestro corazón no es amable, se va a notar dolor, tristeza, enojo, frustración y todos los que siguen. Porque el espíritu está abatido. ¿Cómo le puedes pedir a ese rostro que cambie, que se mude, si el corazón no está transformado? ¿Se dan cuenta por qué necesitamos a Cristo? Porque se tiene que notar. Entonces, a ver, las que ya somos de Cristo, pues se tiene que notar. ¿Sí o no? Por supuesto, se tiene que notar, se tiene que ver la alegría, se tiene que ver el rostro mudado. Ajá. ¿Cómo quieres que los demás te vean? Sonriente, alegre, amable, que se acerquen a ti o que digan, no, yo con ella no me acerco, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tiene una cara de limón. Ay. No, ya no sabes si está, cómo está, mejor hasta aquí. No, qué tremendo, ¿no? Porque nuestro rostro puede decir muchas cosas. Bueno, dice muchas cosas. Así que, ¿tú qué quieres? Ajá. Muchas personas sufren, se abaten porque no saben qué hacer. Y lo único que hacen es angustiarse, estar tristes, estar afligidas, estar en depresión, en lugar de ir al dador de todas las cosas y pedirle. O sea, no necesitas ni ir a platicarle a nadie. Ve y pídele al Señor. ¿Verdad? Mira, fíjate, me acuerdo, en esta semana me mandó una mujer un mensaje que si podía hablar conmigo, pero 2 días antes Dios ya me había puesto a esta mujer en mi pensamiento. Y después volví a pensar en ella y yo dije, ay, ahorita le voy a mandar un mensaje, ya sabes, ¿no? De esas que ahorita le mando el mensaje, se me fue. Pero yo lo que sí hice fue, ay Señor, yo no sé por lo que esté pasando mi hermana, pero yo te pido que tú tomes el control porque le voy a mandar un mensaje. Y total es que ella me manda un mensaje. Cuando tenga un tiempito puedo hablar con usted. Dije, padre, ahorita es cuando le hablo, ¿no? Entonces ya le marqué. Y ella me dijo que había tenía algunas aflicciones en su corazón. Y me dijo, dice que fue al Señor y le dijo en oración, Señor, yo quisiera hablar con alguien, y dice que ella dijo, Señor, yo hablo que si hablaba conmigo, ¿no? Y bueno, pues sí, el Señor, pero fíjate cómo Dios va orquestando las cosas. El Señor me la ponía en mi corazón, en mis pensamientos. Yo sabía que tenía que hablar con ella y ella pidiéndole al Señor y el Señor respondiendo. Porque así es Dios. Entonces, si algo necesitamos, mira, hasta en algo tan simple, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle. Y ella hizo lo correcto. Ella pudo haberme hablado sin preámbulo de nada, pero fue a Dios y le dijo, ¿puedo hablar con mi hermana? Pero el Señor ya me estaba poniendo en mi corazón hablar con esta hermana. Entonces, ¿qué cosas tan maravillosas hace el Señor? ¿Verdad? Pero necesitamos pedirle. Pero también hay personas que saben lo que deben hacer, pero prefieren seguir viviendo de la manera que quieren. Y eso no los va a llevar a ser felices y contentos, a estar felices y contentos. ¿Por qué, hermanas? Porque así quieren vivir. Salomón mismo lo vivió porque recibiendo la sabiduría de Dios, ¿qué fue lo que hizo, hermanas? ¿Sí o no quiso experimentar en su sabiduría humana? En Primera de Reyes 3:14 dice, Dios le dijo, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué dice? Yo alargaré tus días. ¿Y saben lo que pasó? Salomón vivió solo 80 años. Y fueron pocos comparados a
aún a su padre. David vivió 120 años. Y otros, ¿no?, que vivieron hasta más de 300 años. Dios acortó los años de Salomón por el pecado. Fíjate, Salomón tuvo muchas mujeres, ¿sí te acuerdas? Desvió su corazón y adoró a otros dioses. Entonces, aquí podemos ver que nadie está exento. Por eso debemos tener mucho cuidado en cómo está nuestro corazón y ver si estamos caminando correctamente en la sabiduría de Dios. Porque sabes, cuando tú eres sabio y vives de acuerdo a la voluntad de Dios, además Dios nos da más de lo que muchas veces necesitamos. Dios nos bendice de una manera maravillosa. Solamente necesitamos obedecerle. ¿Verdad que sí? Lo hizo con Salomón, dijo, por cuanto no solo me pediste sabiduría, ¿qué le añadió? Riquezas y honra. ¿Verdad? Mira lo que dice Mateo 6, te lo voy a leer para que veas cómo Dios nos bendice aún más de lo que esperamos. En el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, hablando de los gentiles, está hablando de los que no tienen conocimiento, que son sin sabiduría. Dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hablando de, esto nos habla de sabiduría. Y dice, y todas estas cosas, ¿qué van a ser? Añadidas. Salomón pidió sabiduría, pero además Dios le añadió riquezas. Ese es el Dios al que servimos. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Sabe de lo que tenemos necesidad y nos bendice más abundantemente de lo que necesitamos. Así que seamos sabias en lo que le pedimos a Dios. Porque tú le puedes pedir muchas riquezas. A lo mejor hoy te viene a decir el Señor, ¿qué quieres que yo te dé? Le dices, 1,000,000 de pesos. Nada más, ¿no? Ay, te lo da y dices, ¿por qué no le pedí 3? No, bueno, aquí está diciendo que Él nos va a añadir. Entonces, si nosotros como Salomón le pedimos sabiduría, obviamente Él nos va a dar la sabiduría para que sepamos cómo producir, cómo prosperar, cómo aumentar lo que tenemos. ¿Sí nos damos cuenta? Pero el que es de corto entendimiento, pues pide 1,000,000 de pesos. ¿No? Por decirlo así. Entonces, amadas hermanas, necesitamos ser entendidas aún en este tema de las finanzas. ¿Verdad? No para gastarlo en 10 labiales, porque bueno, a lo mejor puedes ahorrar y después ya no te compras 10 labiales, te compras todo un kit. Ay, porque ya ahorraste. Entonces necesitamos sabiduría, ¿verdad? Aún en este tema de las finanzas, porque muchas veces le pedimos a Dios que nos prospere, dame 1,000,000, dame 1,000,000, dame 1,000,000. Y le pedimos que nos prospere, o fíjate, muchas veces le pedimos que Dios nos dé un trabajo y miren, bien sabiamente le decimos, dame un trabajo para que pueda diezmar a tu iglesia, dame un trabajo. Y cuando tienes el trabajo ya ni vienes, ya ni diezmas porque ya no tienes tiempo. No, sí, de verdad, pero no hemos entendido, y además porque no hemos entendido que nada nos pertenece, que todo le pertenece al Señor y que debemos dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y a César lo que es del César. Tenemos que cumplir con lo que tenemos que cumplir, pero también con Dios tenemos que cumplir. Ahí no podemos ser muy sabias para muchas cosas, pero para lo importante no. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Así que, ¿cuántas quieren la sabiduría de Dios? Ya estoy terminando. ¿Para qué quieren la sabiduría de Dios? Pues sí, porque ahora hay que preguntar. Pregúntate, piénsale. ¿Para qué quieres la sabiduría de Dios? Y abran la puertita, oigan, aquí ya se siente el bochorno, ¿no?
Ajá. Si tú pones a Dios y a su obra en primer lugar, Él va a satisfacer tus necesidades más profundas. Pero hay que poner a Dios en primer lugar. Ajá. Así que, ¿qué te parece si oramos? Pero ahora, ¿por qué vamos a orar? ¿Por qué? Entonces, miren, yo les voy a sugerir, vamos a orar para que Dios quite toda la apariencia. ¿Se acuerdan del canto? Quita toda la apariencia. Para que desnude nuestro corazón. Para que cambie nuestro semblante. Sí, porque al desnudar nuestro corazón, al darnos un corazón entendido, entonces nuestro semblante tiene que cambiar y se tiene que notar un rostro alegre y amable. Entonces vamos a orar por un rostro alegre y amable, ¿qué les parece? Pero también, ¿qué les parece si oramos por aquellos corazones que necesitan ser entendidos? Y yo creo que todas de alguna manera lo necesitamos, ¿verdad? Para que seamos entendidos para todos los asuntos y problemas que hoy se están presentando tal vez en tu vida. Tal vez hoy estás pasando por problemas, mujer. Tal vez hoy tengas una necesidad en tu familia, en tu hogar, en tu propia persona a lo mejor. Entonces, seguramente tú necesitas tener un corazón entendido. Vamos a ponernos de pie, o pónganse ustedes de pie, por favor. Y siempre que recibimos un consejo, una enseñanza, pues yo creo que debemos orar en base a eso, ¿no? Así que tú sabes si necesitas un corazón entendido, tú sabes si necesitas un rostro alegre, un rostro sonriente, tú sabes si necesitas sabiduría para qué asunto o para qué asuntos. ¿Y qué te parece si hoy oras por él? ¿Y qué te parece si te tomas de la mano, así cierren, y tú oras primero por tu necesidad y después oras por la necesidad que tú no sabes de tu hermana? Porque también muchas veces necesitamos a alguien que ore por nosotros, ¿verdad? Necesitamos esa mano amiga, ¿no? Esa mano que está ahí, que te puede, que aunque no te lo diga ahorita, al final se lo dices, que tú sepas que cuentas con ella. Y aunque no sepa tu necesidad, ore por lo que tú necesitas. ¿Sí? Vamos a orar.